Muy buenas para todos. Hoy vamos a ver un tema de vectores, lo que es adición y sustracción de vectores, cómo sumarlos, restarlos, también cómo dibujarlos vamos a usar un software que se llama GeoGebra. Entonces, como ejemplo 1, nos dan un vector de 12 unidades de magnitud y nos dice que tiene un ángulo de 48 grados. El vector 2 de 15 unidades y tiene un ángulo de 53 grados. Y el vector 3 tiene 18 unidades y un ángulo de 75 grados. Y nos piden la coordenada de la punta del vector resultante. También nos piden la magnitud del vector resultante y el ángulo de dirección del vector resultante. Para eso vamos a calcularle las componentes de ese vector, de cada vector. Entonces, para eso vamos a agarrar la magnitud que nos dan por el coseno del ángulo. Coseno siempre vamos a usarlo para la componente horizontal. Coseno del ángulo. Entonces nos da esta cantidad. Para el otro vector sería 15 por el coseno del ángulo. Y nos daría esta cantidad. Si lo hacen en la calculadora sale eso. Para el tercer vector sería 18 por el coseno del ángulo. Y nos da esta cantidad. Si sumamos las tres cantidades, ya calculamos las componentes horizontales de los tres vectores. Después, sumamos todo, hacemos una sumatoria que sería la sumatoria de la componente horizontal del vector resultante. Entonces nos da esto. Siempre es una sumatoria algebraica, porque puede ser que en algún momento estas cantidades más de algunas salgan negativas. Si calculamos la componente vertical, la misma forma, solo que en lugar de coseno vamos a usar seno. Entonces sería 12 para el primer vector, que sería la magnitud, por el seno del ángulo. Entonces ya nos da esta cantidad. 15, que sería la magnitud del segundo vector, por el seno del ángulo, que sería esta cantidad. 18, que sería la magnitud del tercer vector, por el seno del ángulo, y nos da esta cantidad. Al tener ya todas las componentes de los vectores, vamos a sacar la componente vertical. La sumatoria de todo esto sería la componente vertical del vector resultante, sumatoria algebraica de todas estas componentes. Entonces, ¿cómo vamos a calcular la coordenada de la punta? Como son coordenadas, el primer valor que va a tener la coordenada va a ser X. Y el segundo valor que va a tener la coordenada va a ser Y. Entonces, en la X vamos a poner la sumatoria de la componente horizontal. Y en el valor de Y vamos a colocar la sumatoria de la componente vertical. Horizontal nos dio 21,71,6. Entonces aquí sería 21,71,6, coma. Y en la vertical sería 38,28,4. De esta forma tenemos aquí la coordenada de la punta del vector resultante. Vamos a calcular la magnitud. Para eso vamos a usar esta fórmula, que sería la magnitud. Lo vamos a representar con dos líneas verticales. Sería la raíz cuadrada de la componente o de la sumatoria de la componente horizontal al cuadrado más la sumatoria de la componente vertical al cuadrado. Sustituyendo datos, tenemos que la magnitud va a ser la raíz cuadrada, la componente horizontal sería 21,716 al cuadrado, más la componente vertical sería 38,284 al cuadrado.
Si hacemos esta operación en la calculadora, pues nos da 44.03 unidades. Esta sería la magnitud del vector resultante. Ahora vamos a encontrar la dirección de este vector. Entonces la dirección se representa con una letra griega que se llama teta. Teta va a ser la tangente inversa de sumatoria de componente vertical dividido la sumatoria de la componente horizontal. ¿Cuánto vale la sumatoria de componente vertical? Sería 38,28,4. ¿Y cuánto vale la sumatoria de la componente horizontal? 21,716. Al hacer esta división y sacarle la tangente inversa, nos da un ángulo de 60,437 en forma decimal, grados. Si lo queremos en forma sexagesimal, sería 60 grados, 26 minutos, 12 segundos. De esta forma, calculamos analíticamente la sumatoria de vectores. Ahora lo vamos a hacer gráficamente. Para eso nos vamos a ayudar con un software que se llama GeoGebra. Aquí está GeoGebra. Vamos a empezar a dibujar. Para dibujar, yo voy a agarrar esta opción que dice recta. Le doy un clic izquierdo y me voy a la opción que dice segmento de longitud dada. Le doy otro clic izquierdo. Voy al origen de mi plano cartesiano y le doy un clic. Y ahí ya me está pidiendo la longitud que voy a ingresar. ¿Qué longitud voy a ingresar? Las 12 unidades que tiene mi primer vector. Entonces le voy a poner ahí 12. Le voy a dar OK. Aquí ya tengo la referencia de mi primer vector. Solo es la referencia, pero no he dibujado todavía el ángulo. Entonces para eso me voy aquí donde dice ángulo. Le doy un clic izquierdo y me voy a la opción ángulo dada su amplitud. Le doy clic y si ustedes miran ahí están los pasos. Dice elige un punto lateral y el vértice. Luego la amplitud. El punto lateral sería este punto B. Entonces le damos un clic izquierdo. El vértice sería el punto A. Le damos otro clic izquierdo. Y aquí nos está pidiendo el ángulo que debemos ingresar. Entonces el ángulo es 48 grados para el primer vector. Entonces le vamos a ingresar aquí 48. Tiene dos opciones, una en sentido antihorario y otra en sentido horario. Vamos a escoger la que es sentido antihorario porque es para donde se miden todos los vectores. Sentido antihorario. Le damos OK. Y aquí ya trasladó. Aquí puso punto B, pero aquí trasladó un punto B', ya a un ángulo de 48 grados. Si quiero trazar el vector, me voy otra vez donde está la recta. Clic izquierdo. Me voy donde dice vector. Le doy un clic en este punto del origen, o sea, el punto A. Y ya me llevo la flechita o el vector hasta el punto B'. Ahí ya tengo trazado el vector. Si yo quiero cambiarle de color, podemos escogerlo, clic derecho, nos vamos a propiedades. Aquí podemos cambiar color. Vamos a poner rojo. Y vamos a poner un poco más grueso para que se mire mejor. Entonces ya ahí tenemos el vector. Otra cosa que podemos hacer también, que a esta línea de referencia que hicimos para la medida, la podemos escoger y eliminarla porque no nos va a servir. Entonces le damos un delete y la eliminamos. Y a este punto B, este no se puede eliminar, entonces solo lo vamos a ocultar. Para ocultarlo, nos vamos aquí donde dice punto B y en el puntito azul le damos un clic izquierdo. Y ahí lo ocultamos. En esta está marcando que ese vector U sería, estas serían sus coordenadas pero cartesianas. Entonces le puedo dar clic derecho y me da coordenadas polares. Entonces escojo las coordenadas polares
Y ya me está diciendo que tiene una magnitud de 12 y un ángulo de 48. Aquí automáticamente el software le asigna una letra U, pero lo podemos cambiar y le damos doble clic. Le damos doble clic a la letra izquierdo y nos aparece esta ventanita. Nos vamos a propiedades y aquí en básico está el nombre U. Entonces aquí le podemos poner vector 1, que es el vector que teníamos, vector 1. Y podemos, como quedó casi encima de la línea, pues la podemos mover para que quede a la par. Entonces allá tenemos nuestro vector 1. Si yo quiero dibujar el vector 2, lo mismo voy a hacer. Me voy a rectas, clic izquierdo, segmento de longitud dada, otro clic izquierdo, me voy al punto B, ya que los vectores se unen punta con cola. Entonces el segundo vector va a empezar en esta punta, le doy clic en el punto, me pide la longitud. ¿Qué longitud voy a ingresar? 15, que sería para el segundo vector. 15 unidades. Y le doy un OK. Ya me está tirando la referencia de las 15 unidades. Pero todavía me falta ingresar el ángulo. Entonces me voy aquí otra vez a ángulo, clic izquierdo, ángulo dada su amplitud. Me voy y le doy un clic en el punto C. Después me voy y le doy un clic izquierdo en el punto B' y me está pidiendo el ángulo. ¿Qué ángulo le voy a ingresar? El que está del segundo vector, que serían los 53 grados. Entonces aquí cambio ese y le pongo 53, siempre en sentido antihorario. OK. Entonces aquí ya me está poniendo aquí sería el punto C. Aquí me colocó un punto C' allá a 53 grados. Puedo dibujar ahí el vector, me voy otra vez a la línea, clic izquierdo, la opción que sería vector, un clic también aquí en el punto y me voy al otro punto C. Y ahí ya tengo el vector trazado. Podemos cambiarle de color, clic derecho, propiedades, un color le vamos a poner azul, el estilo más grueso para que se note mejor, y ahí tenemos el vector. Nuestra línea de referencia la podemos eliminar, escogiéndola y le damos un delete. Y el punto C no se elimina, entonces solo lo vamos a ocultar dándole un clic izquierdo en el puntito, y ahí está. Ya tenemos los dos vectores. Ahora vamos con el tercer vector, otra vez en rectas. Nos vamos a segmento de longitud dada, le damos un clic en C', nos pide longitud. ¿Qué longitud voy a ingresar? 18, que sería para el vector 3. Entonces le vamos a poner aquí 18. ¿Ok? Ya nos está tirando aquí nuestra línea de referencia. A este azul no le cambiamos de letra, entonces aquí marca U, si quieren lo cambiamos de una vez. Si marca un punto, lo vamos a eliminar y cambiamosle el nombre a este vector que se llamaba U, le vamos a poner vector 2. Entonces lo habíamos cambiado. Aquí tenemos el vector 2. Bueno, entonces ya tenemos aquí la línea de referencia para el vector 3. Vamos a medir el ángulo, nos vamos a ángulo, ángulo dada su amplitud, un clic en el punto D, otro clic en el punto C', nos pide el ángulo. ¿Qué ángulo le vamos a ingresar? 75 grados, que es del vector 3. 75 grados. Le damos un OK, siempre en sentido antihorario. Y aquí ya tenemos el vector, el punto del vector 3. Lo vamos a dibujar, nos vamos otra vez a recta. Vector. Le damos un clic en el punto este, donde termina el segundo. Y nos vamos y le damos un clic en D'. Ahí ya tenemos dibujado el otro vector.
podemos cambiar de color también. Propiedades. Color morado le vamos a poner ahora. Y el estilo más grueso. También podemos cambiarle de nombre si ustedes quieren de una vez, que se va a llamar vector 3. Ahí está, como aquí el nombre salió montado a la línea, lo podemos jalar para que quede mejor ahí. Esta línea de referencia la podemos eliminar, la escogemos y un delete. Y el punto D no se puede eliminar, solo lo vamos a ocultar. Un clic ahí en el puntito azul, lo ocultamos. Ahí ya tengo los 3 vectores dibujados. ¿Cuál sería el vector resultante? El que va de la cola del primero a la punta del último. Entonces nos vamos otra vez a la opción de rectas, pero vamos a escoger de una vez lo que dice vector. Le vamos a dar un clic cabal donde inicia el primer vector que dibujamos y nos lo llevamos hasta el punto D', que fue el último vector. Entonces ya tenemos ahí el vector, le vamos a cambiar de letra, que ahí sigue tirando U, le vamos a poner el vector resultante, BR. Y lo podemos dejar en negrito, ya que entonces ahí tenemos nuestro vector resultante. ¿Qué nos indica el vector resultante aquí? Las coordenadas cartesianas. Entonces podemos darle un clic derecho, coordenadas polares, y en las coordenadas polares ya nos está indicando cuál es su magnitud, que es este número que aparece aquí. Y aquí es 44.01 de magnitud. Si miramos nuestros cálculos, ¿cuánto nos dio de magnitud? El magnitud sería 44.01. Entonces podemos ver que estamos bien. Otro resultado sería el ángulo de inclinación, no de inclinación, sino el ángulo del vector, que sería 60 puntos de dirección, ese ángulo de dirección, 60.44 grados. Entonces nos vamos a nuestro cálculo y tenemos 60.44 grados. Entonces aquí estamos bien, que lo hicimos bien. Otro dato que podemos chequear sería la punta del vector, que en este caso sería el punto D'. Este punto D', ustedes se posicionan ahí, se está marcando aquí. Su coordenada sería 21.72 en X. Entonces miremoslo si lo calculamos bien. Este está aquí arriba. Aquí está, 21.72 en X. Y en Y tenemos 38.28 en Y. Y miramos aquí, tenemos 38.28. Entonces, de esta manera, ya sabemos que hicimos bien el cálculo con el método analítico y también lo dibujamos correctamente. Pues aquí está solo una imagen de cómo queda el diagrama. Ese diagrama se llama el polígono y es unir vectores punta con cola. Punta con cola. Y el vector resultante sería la cola del primero a la punta del último. Ahora vamos a hacer un segundo ejemplo, pero ahora dice que es una sustracción, o sea, una resta. Encuentre el vector resultante, dice, dando el resultado por medio de coordenadas de la punta, la magnitud y el ángulo de dirección. Y nos dan dos vectores, uno de 24 unidades y el otro de 56 grados. O sea, con 56 grados. Y el otro tiene 23 unidades a 90 grados. Pero nos piden esto, que hagamos esta resta, vector 1 menos vector 2. Se puede poner de esta forma también, que el vector 1 más el vector 2, más menos el vector 2. Quiere decir que aquí si yo opero signos más por menos, me da menos de aquí. Entonces no estoy alterando para nada este polinomio, sino que solo lo estoy poniendo entre paréntesis con su signo menos. ¿Qué va a pasar con este signo menos del vector? Lo que va a pasar es
que si yo tengo un vector, el B2 iría para acá cuando es positivo, y cuando es negativo, ¿qué va a pasar? Pues cambia de dirección en sentido contrario. Cuando es negativo, quiere decir que se está moviendo 180 grados, porque todas estas líneas son ángulos llanos que tienen 180 grados. Entonces, al ángulo que tiene este vector negativo, que son 90 grados, lo pueden ver ustedes en el paréntesis, los 90 yo le sumo 180, porque cambia de dirección por el signo menos. Entonces, cuando calculamos la componente horizontal para el primer vector, sería 24 unidades por el coseno de 56 grados. Entonces nos da esta cantidad. Para el segundo vector sería 23 unidades de magnitud por el coseno, pero el ángulo ya sería 90 más 180. 90 más 180. Los 90 que traía el vector, a eso le sumo 180 grados. Al hacer el cálculo, pues me da 0. Hago la sumatoria y me da que esa sería la componente horizontal del vector resultante, la sumatoria de las dos vectores. Para la componente vertical, exactamente lo mismo, que sería 24, solo que en lugar de coseno voy a usar seno de 56 y me da esta magnitud. Para el segundo vector sería 23 unidades por el seno, solo que aquí y lo mismo pasa, ¿verdad? Agarro los 90 que tiene ese vector, pero le sumo 180 grados y me da menos 23. Hago la sumatoria y esta sumatoria sería sumatoria vertical. Sumatoria vertical. Que sería la sumatoria algebraica, porque aquí salió negativo y esta tiene positiva, entonces se hace con todo y signos. Por eso sale esta cantidad, menos 3, 10, 13. ¿Cuáles serían las coordenadas del vector de la punta del vector resultante? Sería la sumatoria de la componente horizontal, que fueron los 13.421, y la sumatoria de la componente vertical, que es menos 3, 10, 3. Ahí tendríamos la coordenada de la punta del vector resultante. La magnitud sería la raíz cuadrada de la componente horizontal elevado al cuadrado más menos la componente vertical elevado al cuadrado, porque la componente vertical es menos, por eso estamos incluyendo su signo, menos elevado al cuadrado. Al hacer esta operación da 13,775, que sería la magnitud de ese vector resultante. La dirección, que sería el ángulo θ, va a ser tangente inversa de la componente vertical del vector, que sería menos 3.1013, dividido la componente horizontal. Al hacer esta división y le sacan la tangente inversa, les va a dar este ángulo. Este ángulo en forma decimal o este en forma centesimal, sexagesimal. Este signo menos, ¿qué significa? Significa que va en sentido horario. Estamos dibujando todos los vectores en sentido antihorario, con su dirección, pero este menos va a significar que es en sentido horario, o sea que es del eje X hacia abajo. Lo vamos a ver ahorita que dibujemos los vectores. Entonces vamos a dibujar los vectores. Vamos a irnos otra vez a GeoGebra. Vamos a abrir un archivo nuevo. No voy a guardar este. Entonces me voy a un nuevo archivo nuevo. Voy a dibujar, entonces me voy otra vez a recta, segmento de longitud dada, clic en el origen y me pide la longitud. ¿Qué longitud voy a ingresar? La del primer vector, que son 24 unidades. Entonces aquí sería 24 unidades. ¿Ok? Ya me está dando mi línea de referencia con 24 unidades. Para poner el ángulo me voy ángulo,
clic izquierdo, ángulo dada su amplitud, otro clic izquierdo, le doy un clic izquierdo aquí en punto B, le doy un clic izquierdo en el punto A y me está pidiendo el ángulo. El ángulo que voy a ingresar son 56 grados. Entonces me voy aquí, 56 grados. En sentido antihorario. Le doy OK, ya me está trasladando el punto B y B' con 56 grados. Voy a dibujar el vector, entonces me voy aquí a recta, escojo la opción vector, con clic izquierdo, me voy, le doy aquí en este punto clic izquierdo y me voy con el vector para acá. Ahí ya tengo el vector. Podemos, nos vamos a propiedades para cambiarle color. También podemos cambiarle de una vez el nombre. Vamos a poner vector 1. El color, vamos a poner un rojo y en estilo un poquito más grueso para que se note. Y ahí tenemos nuestro vector 1. La línea de referencia la escogemos, podemos eliminarla con un delete. Este punto B lo ocultamos dándole un clic aquí en B, en el punto azul. Ya tenemos oculto. Ahora voy a dibujar el otro vector. Para eso me voy otra vez a la recta. Me voy a segmento de longitud dada. Le doy un clic en B'. Longitud. ¿Qué longitud tengo que ingresar? La del vector 2, que son 23 unidades. 23 unidades. Doy un OK y ya me está tirando la línea de referencia de 23 unidades. Voy a colocar el ángulo, entonces me voy al ángulo, clic izquierdo, ángulo dada su amplitud, otro clic. De ahí voy a darle un clic en el clic izquierdo en el punto C, otro clic izquierdo en el punto B y me está pidiendo el ángulo. ¿Qué ángulo le voy a ingresar? En este caso el vector dice que es negativo, entonces no le puedo ingresar 90 porque es negativo. Quiere decir que yo le tengo que ingresar la sumatoria de estos dos. 90 más 180, que son 270. Esos 270 son los que yo le tengo que ingresar. Entonces aquí le voy a poner 270 en sentido antihorario. Y le doy OK. Entonces aquí ya me trasladó este punto a este punto C'. Voy a dibujar mi vector, me voy otra vez a recta, la opción de vector, un clic izquierdo aquí en este punto donde termina el primer vector y me la llevo hasta el punto C' y ahí otro clic. Entonces ya tengo el vector. Nos vamos a propiedades, le vamos a cambiar el estilo, un poquito más grueso, el color le vamos a poner azul y aquí el nombre de una vez que le vamos a poner vector 2. Ya tenemos aquí nuestro vector 2. Solo dos vectores tengo que dibujar. Puedo eliminar esta línea de referencia, la escojo, un delete, voy a ocultar el punto C. Ahora voy a dibujar el vector resultante. Entonces me voy otra vez a recta, la opción vector, esa no era, era esta, vector. Le doy un clic en la cola del primer vector y me voy a la punta del último vector. Ahí ya tengo mi vector resultante. Le voy a cambiar de nombre también. Solo el nombre, el color lo podemos dejar ahí, entonces sería vector resultante. El color, pues lo podemos dejar ahí, si ustedes quieren, ahí está, vector resultante. A ese vector resultante está dando aquí coordenadas cartesianas. Entonces le podemos dar un clic derecho y nos vamos donde dice coordenadas polares. Y aquí ya nos está marcando la magnitud que tiene. Serían 13.77 de magnitud. Entonces podemos ir a ver si lo calculamos bien. Y la magnitud son 13.77.
El ángulo de dirección aquí nos está dando 346,98. Y en el cálculo nos dio 13 grados, pero nos dio con el signo menos. ¿Qué significa el signo menos? Que significa que viene desde el eje X hacia abajo, o sea, en sentido horario, para la línea negra. Esta esquinita es la que nos está dando de 13 grados. Pero en el software, estos 346,98, como hemos programado este software que se mira en sentido antihorario, quiere decir que es del eje X dando toda esta vuelta hasta la línea de referencia negra. Entonces, todo este ángulo es el que está midiendo el software. Entonces, yo tengo este. Si yo quisiera averiguar este, pues a la misma cantidad de aquí le resto 360. Entonces yo haría 360 grados que tiene toda la circunferencia, le voy a restar el ángulo que da aquí el software, 346,98. 346,98. Y al restarlo tiene que dar 13,018. 02. Es lo mismo que está aquí. Entonces, pues ahí podemos chequear que nuestro ángulo está bien. Y también nuestro dibujo. Ahora nos vamos con, y tenemos también la imagen de ese ejercicio. El ejemplo 3. El ejemplo 3 dice que un automóvil parte del punto A y se desplaza 8 kilómetros hacia el norte. Luego 6 kilómetros hacia el este. ¿Cuál es su desplazamiento resultante? Aquí en la gráfica podemos ver bien que aquí está el automóvil en el origen del plano cartesiano. Siempre el eje Y sería el norte aquí, hacia abajo sería el sur, hacia la derecha el este y hacia la izquierda el oeste. Entonces dice que este automóvil salió de aquí rumbo al norte y recorrió 8 kilómetros. Después dice que se fue hacia el este 6 kilómetros. Entonces cruzó para acá a la derecha, hacia el este, y recorrió 6 kilómetros. Entonces tenemos dos vectores, este rojo, que es de 8 kilómetros, y este azul, que es de 6 kilómetros. Y nos están pidiendo la resultante, que sería este vector de aquí, uniéndolo de la cola del primero hasta la punta del último. Este vector es el que nos están pidiendo. Como nos están pidiendo la resultante, tenemos la fórmula que sería la componente horizontal del vector, que serían los 6 al cuadrado, más la componente vertical, que sería los 8 al cuadrado. Y eso nos da, sacándole la raíz, una resultante de 10 kilómetros. Como es un problema aplicado, solo vamos a encontrar lo que nos están pidiendo directamente. Entonces ahí tenemos el resultado del vector resultante. Un ejemplo 4. El ejemplo 4 es parecido a los dos primeros que hicimos. Encuentre el vector resultante dando el resultado por medio de coordenadas de la punta, magnitud y ángulo de dirección. Ahora nos dan tres vectores. Uno de 48 unidades a 25 grados, el segundo de 15 unidades a 135 grados, el tercero de 18 unidades a 229 grados. Pero nos están pidiendo encontrar esto. Vector 1 menos vector 2 menos vector 3. Eso es lo que nos están pidiendo. Entonces, lo primero que vamos a hacer es encontrar la componente horizontal, que sería la magnitud por el coseno de 25. Al primer vector no le sumamos 180 porque es positivo. El primer vector sí es positivo. En cambio, el segundo es negativo y el tercero también es negativo. Entonces, al primero no le sumamos 180. En el segundo, se dan cuenta que aquí le estamos sumando 180 más 135. Eso le sumamos al segundo vector. Y al tercer vector, lo mismo. 180
más 229. Le estamos sumando también para la componente horizontal. Y la sumatoria de todas esas componentes de cada vector, aquí está la sumatoria de la componente horizontal. Esa sería para el vector resultante. Para la componente vertical, lo mismo, 48 por el seno, aquí usamos seno, para el primer vector sería solo 25. Y para el segundo vector sí le vamos a sumar 180 más 135, porque ya el segundo vector es negativo. Y el tercer vector también le sumamos 180 más 135, porque también es negativo. Aquí ya nos dieron nuestras tres cantidades, hacemos la sumatoria de todo. Vamos a quitar eso. La sumatoria de todo y nos da esta cantidad que sería la componente vertical. Y se dan cuenta aquí en el segundo valor de un negativo, entonces la sumatoria tiene que ser una sumatoria algebraica. Para las coordenadas de la punta del vector sería la componente horizontal del vector, la sumatoria de la componente horizontal, que sería en este caso los 65,91,9, y la componente vertical, la sumatoria de la componente vertical, que serían los 23,264. Aquí ya tendríamos las coordenadas de el vector resultante. Para la magnitud, sería la magnitud del vector, sería la raíz cuadrada de la sumatoria de la componente horizontal al cuadrado más la sumatoria de la componente vertical al cuadrado. Haciendo toda la operación nos da una magnitud de 69,94. Y para el ángulo de dirección, la fórmula sería la tangente inversa de la componente vertical dividido sumatoria de componente vertical dividido sumatoria de componente horizontal. Agarramos esta cantidad, dividido esta cantidad, le sacamos la tangente inversa y nos da este ángulo, es el ángulo de dirección, 19,439 grados en forma decimal o en forma sexagesimal, que sería 19 grados, 26 minutos, 20 segundos. Ahí tendríamos la forma analítica para ese ejercicio. Ahora vamos a dibujarla en GeoGebra. Entonces nos vamos a GeoGebra. Voy a abrir un archivo nuevo. No lo voy a guardar. Y vamos otra vez. Recta, segmento de longitud dada, clic en el origen, me piden la longitud. ¿Qué longitud voy a ingresar? La del primer vector, que son 48. Entonces pongo aquí 48. Ok. Aquí ya me está dando mi punto de referencia a esa distancia. Mido el ángulo, agarro la opción ángulo dada su amplitud, un clic en el punto B, otro clic en el punto A, y me pide el ángulo. ¿Qué ángulo le voy a ingresar? Los 25 grados del vector. $25. El sentido antihorario, ok, pues ya me está trasladando aquí un punto B', que sería a los 25 grados. Voy a trazar el vector, entonces me voy a recta, la opción vector, clic en el origen y me voy hasta B'. Ahí ya tengo el vector. Le doy un clic derecho en la línea, propiedades, le podemos cambiar el nombre, porque ahí le asigna la letra U, le vamos a poner vector 1. Le podemos cambiar también el color, va a ser un rojo, y el estilo, pues un poquito más grueso, para que se note. Entonces ya tengo ahí el vector 1. Voy a dibujar el vector 2, entonces me voy otra vez a recta, segmento de longitud dada, clic en el punto B',
ingreso la longitud. ¿Qué longitud del vector 2? 15 unidades. Vamos a poner aquí 15 unidades, le doy OK. Entonces ya me trazó aquí mi línea de referencia. Me voy al ángulo dada su amplitud, le doy un clic en el C, le doy otro clic en B', y me pide el ángulo. ¿Qué ángulo le voy a ingresar? Como el segundo vector es negativo, no le puedo ingresar los 135 grados. No puedo hacer eso. Tengo que ingresarle, como es negativo, tengo que ingresarle la suma de 180 más 135. La suma de 180 más 135. Entonces, si ustedes agarran ahí su calculadora, suman 180 más 135, da 315. Esos 315 son los que yo debo de ingresar aquí. 315. Y en sentido antihorario. Entonces le damos un OK. Y ya me está tirando aquí la línea de referencia. Voy a dibujar el vector. Me voy otra vez a recta. La opción vector. Le doy un clic en la punta donde termina el primer vector. Y me voy al punto C, que sería la segunda. Ahí tenemos el vector. Podemos posicionarnos arriba. Clic derecho. Propiedades. Le vamos a poner más grueso. Un color azul. Y le vamos a cambiar el nombre, que se va a llamar vector 2. Ahí tenemos el vector 2. Podemos eliminar esta línea de referencia con un delete. Esta no la habíamos eliminado al inicio, la podemos eliminar también. Ocultamos también los dos puntos, que sería el punto B y el punto C. Los ocultamos. Ahora vamos a dibujar el tercer vector. Entonces nos vamos a recta, segmento de longitud dada, un clic en C', me piden la longitud. ¿Qué longitud voy a ingresar? El del tercer vector, que sería 18. Entonces ahí escribo 18 y le doy un OK. Me está tirando aquí mi referencia. Ahora le voy a poner el ángulo. Me voy a ángulo, ángulo dada su amplitud. Un clic en D. Otro clic en C'. Me pide el ángulo. ¿Qué ángulo le vamos a ingresar? No podemos ingresarle 229 porque también es un vector negativo. Entonces le tenemos que ingresar la suma de los 180 más 229. Si agarran ustedes la calculadora y suman 180 más 229, les está dando 409 grados. Aquí hay otro tips también, porque las circunferencias tienen solo 360 grados. Y en esta suma me está dando 409. Quiere decir que ya pasó la circunferencia. Entonces no puedo ingresar tampoco este ángulo al software, sino que le debo de ingresar esto, le debo restar a este resultado 360 grados que tiene la circunferencia. Entonces el ángulo que le debo de ingresar al software va a ser 49 grados. ¿Ya? No puedo ingresar 229 porque el vector es negativo. Entonces a esos 229 que tiene originalmente le sumo 180. En el vector 2 no me pasé de 360, por eso no se los quité. Aquí me estoy pasando de 360 porque da 409. Tampoco puedo poner ese ángulo en el software, sino que le debo restar 360 grados y me da 49. Entonces voy a ingresar aquí el ángulo de 49 y le doy un OK en sentido antihorario. Y aquí tengo ya mi línea de referencia. Me voy a la recta, vector, voy a dibujar del punto aquí, un clic para acá, y ahí tengo ya, ahí ya tengo el vector dibujado.
Puedo también cambiarle el color, que me posiciono y le doy clic derecho, propiedades. Vamos a cambiar el nombre, que se va a llamar vector 3. Color sería morado y el estilo un poco más grueso. Ya tenemos ahí nuestro vector 3. A la línea de referencia la podemos eliminar y el punto D lo podemos ocultar. Ya tenemos ahí dibujados los tres vectores. Queremos el vector resultante, entonces nos vamos otra vez a recta, la opción vector, le damos un clic en el punto A y nos llevamos el vector hasta el último punto de prima. Este ya sería el vector resultante, le vamos a cambiar de nombre aquí como vector resultante. Entonces aquí tendríamos el vector resultante. Si nos vamos en el lado izquierdo donde está esto gris, aquí nos está marcando las coordenadas cartesianas. Si le damos un clic derecho, nos dan coordenadas polares y aquí ya nos está dando la magnitud del vector resultante, que sería 69.9. La magnitud del vector resultante. Entonces nos vamos a chequear su magnitud, que aquí tenemos calculada de 69.9. Vamos a ver su ángulo de dirección, que sería 19.44 grados. Y tenemos aquí la dirección, que es de 19.44 grados. También nos indica que el punto del vector resultante sería el punto D', y ese punto D' tiene una coordenada en X de 65.92. Entonces las coordenadas sería esta de aquí, 65.92 en X. Y en Y tiene para el D' 23.26. Que sería este de aquí, 23.26. Entonces ahí podemos chequear que lo hicimos bien. Hicimos bien tanto el cálculo como la gráfica. Y la imagen. Ahora vamos con fuerzas y vectores. Dice que una cortadora de césped se empuja hacia abajo con una fuerza de 160 newtons. Aquí está la fuerza empujándola hacia abajo con una fuerza de 160 newtons. Y un ángulo de 30 grados. Aquí tiene los 30 grados. Con respecto a la horizontal. ¿Cuál es la magnitud de la componente horizontal de esta fuerza? Nos está pidiendo esta componente horizontal de esta fuerza. Si lo trasladamos a un diagrama de plano cartesiano, aquí tenemos el eje Y y aquí tenemos el eje X. Aquí se está aplicando la fuerza. Tenemos aquí la componente en X, que va hacia la derecha, y la componente en Y. Estos 30 grados, aquí en la gráfica se mira aquí en esta esquina aquí abajo, pero es el mismo ángulo que está aquí arriba. Porque si hay dos líneas paralelas, esta es una línea horizontal y aquí hay otra línea horizontal, pero esta es paralela a esta. Están cruzando esta línea vertical, entonces el mismo ángulo de una esquina es el ángulo de la otra esquina, es el mismo, no cambia. Por eso es que se trasladó los 30 grados para acá. Como nos están pidiendo, aquí están los datos, que sería la fuerza de 160 newtons y un ángulo de 30 grados con respecto a la horizontal, y nos están pidiendo la componente en X. Para la componente en X ya sabemos que usamos la magnitud de ese vector, que son 160 newtons, por coseno. Usamos coseno para la componente en X de 30 grados.
Entonces nos da una cantidad de 138.564 newtons. Sería la componente en X. En el ejemplo 2 nos dice que un niño tira de una cuerda a un cuerpo con una fuerza de 20 kp. Esos son kilopondios. De 20 kilopondios. La cuerda forma un ángulo de 30 grados con el suelo. Hallar el valor de la fuerza que tiende a elevar verticalmente el cuerpo en newtons. La fuerza, aquí hay dos fuerzas que sería la fuerza en Y y la fuerza en X. ¿Cuál de las dos hace que este objeto se eleve verticalmente? Sería la fuerza en Y, la que está aquí en rojo. Entonces, esta es la fuerza que debemos de encontrar. Además de eso, nos la piden que la debemos encontrar en newtons, pero nos dan la fuerza 20 kilopondios. Entonces, en datos tenemos que la fuerza es de 20 kilopondios y en una conversión sabemos que un kilopondio va a ser 9.8 newtons. Entonces hacemos la conversión, decimos que 20 kilopondios por, tenemos un kilopondio, es 9.8 newtons. Como arriba tengo la dimensional kilopondio y abajo aquí, entonces puedo eliminar estas dos dimensionales y multiplico 20 por 9.8 dividido 1 y me da 196 newtons. Ya pasé el dato de 20 kilopondios a newtons. Ahora voy a calcular, como es componente vertical, entonces sería la magnitud de la fuerza, que son los 196 newtons, por el seno de su ángulo. Y ahí me da una componente de 98 newtons. Es lo que está pidiendo el problema, la componente en Y en newtons. Ahí tendríamos ese ejemplo. Fuerza resultante dice, la fuerza resultante es la fuerza individual que produce el mismo efecto, tanto en la magnitud como en la dirección, de dos o más fuerzas concurrentes. Cuando dos o más fuerzas actúan sobre un mismo punto de un objeto, se dice que son fuerzas concurrentes. Entonces, en estos diagramas tenemos en el primer cuadrante, tenemos la fuerza que está actuando. Entonces, su componente en X que iría para la derecha sería positiva. Y la componente en Y que iría para arriba sería positiva. Por eso aquí en este diagrama como una cruz de flechas, ahí en esta parte que sería este cuadrante sería más. En el cuadrante 2 iría aquí la fuerza, pero la componente en X iría para la izquierda sería negativa. Y la componente en Y que iría para arriba sería positiva. Entonces aquí en este diagrama es en X negativo y en Y positivo, menos más. En el tercer cuadrante tenemos aquí la fuerza. Aquí iría la fuerza en X para la izquierda negativa. Iría la fuerza en Y hacia abajo negativa también. Entonces sería menos. En el cuarto cuadrante estaría aquí la fuerza. La componente en X iría para la derecha, positiva, y la componente en Y hacia abajo, negativa. Entonces sería más, menos. Eso es para saber hacia dónde van las fuerzas. Por ejemplo, en esta dice, ¿cuáles son las componentes de X y Y de una fuerza de 200 newtons con un ángulo de 60 grados? Aquí tenemos la fuerza de 200 newtons y tenemos que encontrar tanto su componente en X como su componente en Y. Si aquí ponemos nuestro origen del plano cartesiano, donde empieza la fuerza, vemos que la componente en X va para la derecha, entonces es positiva. Y también vemos que la componente en Y va hacia arriba, también es positiva. Entonces, para calcular la componente en X sería su magnitud, que son 200, por el coseno de 60, y nos da 100. La componente en X, 100 newtons. Y para la componente en Y serían los mismos 200 por el seno de 60. Y ahí nos da 173.25 newtons para la componente en Y.
Ahora vamos con el ejemplo número 2. Encuentre las componentes en X y Y de una fuerza de 400 newtons a un ángulo polar de 220 grados a partir del eje X positivo. Miremos los datos. La fuerza que nos dan son 400 newtons. Y el ángulo que nos dice que es un ángulo polar, o sea, del eje X positivo, son 220 grados a partir del eje X positivo. Nos están pidiendo que debemos de encontrar la fuerza en X y la fuerza en Y. Aquí está ya en GeoGebra el dibujo. Tenemos esta fuerza que sería 400 newtons a 220 grados. Aquí está la fuerza en rojo, que sería 200, ¿cuánto? 400 newtons. Y el ángulo de 220. El ángulo sale, este sería el eje positivo de las X. Entonces, a partir de aquí, voy a medir los 220 y me voy hasta la línea roja. Todo esto mide 220 grados hasta esta línea, porque es en sentido antihorario saliendo del eje X. Todo esto que se mira aquí en verde, aquí, son los 220 grados. Entonces, aquí me quedaría la fuerza. Quiere decir que queda en el tercer cuadrante. La componente en X iría para la izquierda, sería negativa. Y la componente en Y iría hacia abajo, sería también negativa. Las dos negativas. Entonces, para mis componentes sería 400, pero yo le pongo menos. Aunque el problema no dice que aquí que es menos, pero en el dibujo miramos que va para la izquierda, entonces es menos. Coseno de 220 menos 180. ¿Por qué puse 220 menos 180? 220 menos 180. Porque el ángulo que yo necesito, porque estas fórmulas salen de trigonometría, el ángulo que yo necesito es de esta esquina. Estoy señalando aquí con el cursor, es de esta esquina. Y como tengo los 220 desde el eje X positivo hasta la línea roja, este pedacito es el que yo necesito. Y como sé que todas estas líneas son ángulos llanos y tienen 180 grados, entonces a todo este ángulo, que son los 220 grados, yo le voy a restar 180 para que me dé esta esquinita de aquí del triángulo. Entonces por eso aparece aquí 220 menos 180. Al calcular me da que una componente en X de menos 306.418 newtons. Tenemos aquí también para la componente y en Y igual, como va para abajo la fuerza, sería negativa, menos 400 por el seno, lo mismo, ¿va? Porque es el mismo ángulo que estamos usando de la esquina, entonces sería 220 menos 180. Y ahí nos da esta cantidad de menos 257.15 newtons. Ahí encontramos la magnitud en X y en Y. Para el ejemplo 3 dice, ¿cuál es la resultante de una fuerza de 5 newtons dirigida horizontalmente hacia la derecha? Aquí está. Esta fuerza en X está dirigida horizontalmente hacia la derecha. Vale 5 newtons. Y una fuerza de 12 newtons dirigida verticalmente hacia abajo. Esta fuerza va hacia abajo de 12 newtons. Entonces la resultante sería esta, que sería la cola. Empieza en la cola del primer vector hasta la punta del segundo. Y nos están pidiendo cuál es la resultante de eso. Entonces aquí tenemos nuestros datos. Fuerza en X vale 5 newtons y la fuerza en Y vale menos 12. ¿Por qué menos? Porque esta fuerza en Y va hacia abajo. Entonces le ponemos menos. A la fuerza en X, como va para la derecha y es positiva, a esa no, va a ser positiva. Para encontrar su magnitud, vamos que sería la raíz cuadrada de la componente en X o de la fuerza en X al cuadrado, más la fuerza en Y al cuadrado, que sería la negativa. Entonces, al hacer la operación nos da 13 newtons. Y también podemos calcular su ángulo de dirección.
que sería la tangente inversa de la componente vertical o la fuerza en Y, con todo y signo, dividido la componente horizontal. Al hacer esta operación, nos da menos 67.38 grados. Este menos significa que el ángulo que nos está dando es de aquí para acá, en esta esquina. ¿Sí? Es esta esquina el ángulo que nos está dando porque el menos significa antihorario. Como el software nos está tirando aquí de 292, él nos está tirando del eje X positivo en sentido antihorario hasta la línea negra. Todo este recorrido nos está tirando el software, pero en el cálculo nos dio esta esquina. Entonces podemos restarle 360 grados menos los 67 que me da aquí, y ya me da una cantidad de 292.62, que es el mismo ángulo que tiene el software aquí, 292.62. Su magnitud es 13, que es lo mismo que dio aquí. Ahí tendríamos el tema de vectores. Vectores tanto la forma analítica, la forma matemática, como la forma gráfica por el método del polígono, usando el software de GeoGebra y chequeando ahí los resultados que nos da GeoGebra con los resultados que da el cálculo a mano. Este sería el tema. Muchas gracias y pronto pues les subiré otros videos con otros temas. Muchas gracias.